El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Jesús salió de nuevo a caminar. La misión de Jesús no es estar en un lugar solamente. Aun cuando haya mucha necesidad, siempre sale del lugar donde está. Como hoy nos dice el Papa Francisco, la iglesia tiene que ser una iglesia en salida. Hay que salir. No podemos encerrarnos solamente en el templo. Y la iglesia se refiere a todos los bautizados que no pueden contentarse con llevar una vida cristiana más o menos. Una vida cristiana donde dicen: pues yo voy a misa, rezo, comulgo, me confieso, trato de llevar bien mi vida. Bueno, eso es una vida muy cómoda. Y lo que el Papa nos dice es: hay que salir de esa situación solamente, de ese estilo de vida, de ese confort, porque pues es agradable eso. Hay que salir. Y Jesús sale, y a él lo van siguiendo toda la muchedumbre que quiere escucharlo. Unos realmente les agrada, otros van por curiosidad, otros van, como sucede de algunos que van a la misa, ¿verdad?, solo a ver qué hacen. Como aquellos que dicen: yo no voy a la misa porque luego todos están volteando para todos lados, nada más están hablando de uno, criticando al otro, y pues van a ver qué hacen. Y así pasaba en el tiempo de Jesús, a ver qué hacen los demás, ¿sí? Cuando vemos aquí hoy en el Evangelio que Jesús, mientras pasaba en este caminar, vio a Mateo, Leví, sentado en el banco del recaudador de impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Si quisiéramos entenderlo literalmente, cuando dice Mateo se levantó y enseguida lo siguió, dejó todo. ¿A dónde lo llevaba Jesús? Porque aquí solamente está el sígueme y él lo siguió. Pero enseguida dice que mientras Jesús estaba a la mesa con Leví, entonces no podemos entender este pasaje literalmente. Jesús lo llevó a su casa, a la casa de Leví, a su propia casa de Mateo. De la gente que llegó con él, pues Jesús lo iba siguiendo, ¿verdad? Pero ¿cómo iba a comprometer Jesús a Mateo para darle de comer a tanta gente que lo seguía a Jesús?
Aquí lo que tenemos que contemplar es el llamado que Jesús hace primero. Llamó a Mateo. ¿Quién es Mateo? Un recaudador de impuestos. No es bien visto, ¿sí? La comunidad no lo ve bien porque además lo que cobra de impuestos pues ni siquiera se queda en la propia comunidad. Era para los romanos que los tenían esclavizados. Cuando dice San Marcos que Jesús se sentó a la mesa, aquí seguramente ya hubo alguna invitación de Leví, de Mateo, una invitación a Jesús para comer. Si Mateo es un funcionario público, pues también tiene la forma de tener alimento inmediatamente para quienes sean invitados. Mateo no es alguien que esté sufriendo de decir, hijo, ¿y ahora qué les doy de comer? ¿Qué compro? ¿Con qué? No, tenía todos los medios para hacerlo. Pero se sentó con él a la mesa a comer. Y ahí también dice, con todos sus discípulos. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viendo comer a Jesús con los pecadores, ahí están los que les decía que solamente van a ver qué hace Jesús. Pues si no les gusta, ¿para qué van, verdad? Si no les gusta ver a Jesús que se junta con pecadores y publicanos, ¿para qué andan viéndole? Así como les decimos, bueno, si no te gusta ir realmente a ver lo que hace Jesús con los que se acercan a Él, ¿tú para qué vas? Si solo vas a ver, a criticar, pues ¿para qué vas? No vayas para eso. Así entonces estos escribas y preguntan, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Eso no está bien, dicen los fariseos, porque son pecadores, se va a contaminar. Entonces, ¿qué clase de maestro es el de ustedes? En estos días que escuchamos el Evangelio, Jesús nos manifiesta quién es. Es Dios. Es Dios que conoce los pensamientos e intenciones del corazón del hombre. ¿Sí? Ayer veíamos aquel enfermo que sanaba y lo primero que le dice, hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Estaría arrepentido este hombre de sus pecados? Lo que Jesús ve es el sufrimiento y el dolor de este enfermo. El enfermo sabe que la enfermedad vino como consecuencia de un pecado y todos se lo han dicho. Algún pecado cometiste, por eso estás así enfermo. Por eso ya sufría este enfermo, no solo de la parálisis, sino también de saber que era pecador. Cuando Jesús está con Leví, no le dice nada tampoco. Se dirige Jesús a los escribas que están pensando y que preguntan por qué come con publicanos y pecadores, y les dice, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué los llama? Primero, para que le sigan. Y el seguimiento es para vivir como Él, para que aprendan a vivir como Jesús. ¿Para qué Dios nos regala su gracia, su Espíritu en el sacramento del bautismo? Para que seamos sus hijos, para que aprendamos a vivir como nuestro Padre, que aprendamos a vivir como Él. Para eso nos llama, para eso nos hace sus hijos desde el momento de nuestro bautismo. Para eso, ¿sí? Vivir como hijos de Dios. ¿Cómo nos sentimos hoy nosotros? Llamados por Jesús.
nos sentimos llamados por Él para seguirle. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de dar una respuesta. Deseamos seguir a Jesús, pues tratemos de vivir como Él. Que el Señor nos conceda su Espíritu para dar una respuesta generosa. Que así sea.